Vale, pues voy a presentaros un chico, un colombiano, un hombre que vino acá hace poco. Trabaja en bolsa, es el famoso inversor que todos están soñando, oh, ya, sí, yo quiero ser inversor. Y ahora, desde su punto de vista, vamos a ver por qué hay que construir este negocio y por qué vale la pena este negocio, ¿vale? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángelo Rico. Yo estudié hace muy poco en este negocio, hace 3-4 meses. Yo fui 10 años corredor de bolsa, he trabajado toda la vida en inversiones. Ahora únicamente me dedico a los negocios personales. Mi esposa es pediatra, ella no tiene nada que ver con esto. Igual yo no tengo nada que ver con el mundo del network marketing hasta hace apenas 3 meses. Quiero que despejen la mente porque vamos a hablar de educación financiera. No vamos a hablar del negocio, vamos a hablar de educación financiera. Vamos a ver qué es lo que hace una persona para ser rica y qué es lo que hace una persona para ser pobre. Vamos a ver qué es lo que tiene en la mente una persona rica y vamos a ver qué es lo que tiene en la mente una persona pobre. Yo quiero que se dirijan hasta este espacio que les voy a explicar dos cosas muy sencillas, ¿vale? Y perdonen que los interrumpa. Si nosotros ahorráramos $200 mensualmente durante 30 años a una tasa del 1,5%, suponte que empezamos a ahorrar $200 desde los 30 años y hasta los 60 años, durante 30 años, al final nos retiraríamos con $95.500. ¿Eso es buen dinero o mal dinero? Bien, bien. Bueno, muy mal, porque son 30 años. Son 30 años. Si nosotros ahorramos $200 mensualmente y estos $200 que ahorramos mes a mes, los reinvertimos y por reinvertir ese dinero obtenemos un rendimiento del 15% anual, desde los 30 años hasta los 60 años. Al final nos retiraríamos con $1.585.000. Estoy hablando en términos de dólares, pero podemos hablarlo en términos de euros, yenes japoneses, libras esterlinas. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un ser humano es capaz de generar un rendimiento sobre su dinero del 1,5% y por qué otro ser humano con las mismas capacidades intelectuales, las mismas capacidades humanas, por qué este únicamente es capaz de generar un 1,5%? Y porque otro ser humano en iguales condiciones intelectuales y materiales puede generar un rendimiento del 15% anual. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué? Cualquier cosa, lo que sea. La creencia que tiene. ¿La creencia en qué? En el mismo. Vale, bien. ¿Otra? Por la educación financiera. Por la educación financiera. La única diferencia entre un ser humano que es capaz de obtener un rendimiento sobre su dinero del 1,5% y otro que obtiene el 15% es la educación financiera. Y eso nada tiene que ver con el dinero. Eso nada tiene que ver con el dinero, porque estamos hablando de $200. Un mileurista puede ahorrar $200 y un mileurista se puede retirar millonario a los 60 años. Un mileurista. Ahora, esto es el rendimiento que cualquier ser humano podría obtener por el dinero. Pero aquí hay una cosa muy importante. La educación financiera determina el lugar hasta el cual nosotros llegamos en la vida. Pero hay algo mucho más importante que eso. La educación financiera es la única forma de vislumbrar, es la única forma de entender cuál es el vehículo económico que estamos utilizando para recorrer este mundo. El vehículo económico. Una persona con educación financiera es capaz de ir en un jet privado y una persona sin educación financiera se pasa toda la vida andando en bicicleta. Y estoy hablando de vehículos económicos. Ustedes, entre Barcelona y Madrid, creo que hay una distancia de 5.500 kilómetros. Si me equivoco, me corrigen. No, 600. ¿Cuánto? 630. 630. ¿Entre Madrid y Barcelona? Sí. 630. Bueno, estoy pensando en otra cosa. 630.
¿Ustedes están de acuerdo en que nosotros podemos viajar entre Barcelona y Madrid en avión? Sí. Nosotros podemos ir en avión, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto demora un avión? Creo que 30 minutos. Sí. Creo que demoramos Bueno. más en la terminal. 3-4 de hora. ¿Ustedes están de acuerdo en que podemos ir entre Barcelona y Madrid en coche? Sí. Creo que demoramos 5 horas. Podemos ir en coche, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo en que podemos ir entre Barcelona y Madrid en bicicleta? Sí. Yo tengo mis dudas por el estado físico, pero yo creo que sí. Creo que demoraríamos un mes en ir en bicicleta, pero es posible. ¿Ustedes están de acuerdo en que nosotros podemos ir caminando entre Barcelona y Madrid? Tengo más dudas, pero es posible, es físicamente posible. Nosotros podemos ir caminando entre Barcelona y Madrid. De cualquiera de estas formas nosotros podemos ir o recorrer el camino que hay entre Barcelona y Madrid. ¿Cuál es la diferencia entre los vehículos que estamos utilizando para ir? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad con la que vamos por la vida. La velocidad. El vehículo económico que nosotros utilizamos en términos financieros, esta es la equivalencia. Es una decisión de cualquier ser humano ir en bicicleta. Cuando nosotros nos empleamos toda la vida es ir en bicicleta. Todos los días tenemos que pedalear. Y cuando no pedaleamos se cae la estructura porque ya tenemos una estructura de costos, y si no pedaleamos se cae el ingreso y se cae la estructura y se cae todo. Nosotros podemos tomar la decisión de utilizar cualquier vehículo económico. La única forma en la cual nosotros podemos vislumbrar, podemos comprender y entender el vehículo económico que estamos utilizando para recorrer la vida que nos tocó vivir es con más educación financiera. Cuando a mí me invitaron a este negocio, a mí no me dijeron, les voy a hacer esta pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que vendiendo detergentes nos vamos a hacer multimillonarios? Si yo les digo eso, ¿ustedes me creen? Díganme la verdad. No. Díganme la verdad. No. No. ¿Por qué no? Porque el detergente tampoco es mucho dinero. Si a ustedes le dicen que vendiendo cremas dentales se van a volver ricos y van a recorrer el mundo y van a ir hasta donde jamás soñaron, ¿ustedes me creerían? Honestamente. Porque este negocio no es de vendedores, este negocio es de empresarios. Cuando nosotros vamos a un seminario y vamos a una convención, a mí nadie me explica cómo vender. Y a mí esta es la hora que nadie me explica cómo vender. A mí me invitaron a este negocio a que aprendiera a construir una organización, a construir una empresa. Y construir una empresa es un vehículo muy diferente al que utiliza un vendedor. Porque si ustedes se dan cuenta, el mundo está lleno de vendedores que son pobres. ¿O ustedes conocen algún vendedor que sea rico y que gane más que su jefe y que gane más que el dueño de la empresa que lo contrató? Yo no conozco ninguno, y yo trabajo en el negocio de las ventas porque yo soy corredor de bolsa, o lo era, y un corredor de bolsa es un vendedor. Ningún vendedor, muy pocos vendedores llegan a ser ricos, porque en el fondo ellos están trabajando para el negocio de otro, y esa es la clave en este negocio, que nosotros estamos tratando de cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad de empleado hacia una mentalidad de empresario. Yo recuerdo mi madre trabajó toda la vida en una empresa textil, operaria de Atlanta, un cargo obrero, normal, y mi madre le aconseja, porque las madres aconsejan, hijo, búscate un empleo, busca la jubilación, estudia, saca buenas notas. Yo lo hice porque yo tengo una maestría, tengo un posgrado en finanzas, tengo 3 diplomados en el área bursátil, 10 años corredor de bolsa, no me he ido mal en la vida. Mi madre me aconsejaba. Yo me acuerdo cuando yo empecé en bolsa en el año 2003, yo le dije a un amigo, arriesguemos. Somos pobres, si arriesgamos y perdemos, seguimos siendo pobres. ¿Sí o no? Porque cuando uno es pobre, y cuando yo estoy hablando de ser pobre, es ser clase media. Porque cuando tú tienes la expectativa de jubilarte a los 70 años, cuando ya no tienes fuerzas de disfrutar la vida, de disfrutar la familia, o de disfrutar la salud, cuando tenemos esta expectativa, la pobreza es mental. Porque si yo sueño, si mi aspiración en la vida es jubilarme, yo soy pobre mentalmente. Tengo limitaciones mentales que no me permiten alcanzar unos objetivos que sean nobles o que sean ambiciosos. Y yo me acuerdo en esa época, yo le decía a un amigo mío que estaba en las mismas circunstancias de la vida que yo tenía, hagamos esto. Yo
eso nos puede ir muy bien. Y yo recuerdo que mi amigo se entusiasmó, pero a los días me dijo, no, es que estoy hablando con mi padre. Ah, no, hablé con un amigo y no, él me hizo entender que no. Y entonces yo decía, wow, el amigo, que también es mi amigo, el amigo de él, que también era mi amigo, ganaba $200. ¿Qué les quiero yo decir con este ejemplo? Que la mayoría del tiempo nosotros recibimos consejos de personas pobres, de personas que no tienen lo que nosotros queremos tener, de personas que no han recorrido el camino que yo quiero recorrer, y esto incluye a los padres, porque muchas veces los padres no tienen el ejemplo. Los padres, la mayoría de las veces, no tienen la vida que nosotros aspiramos tener. Mi madre me dice, hijo, consíguete un empleo. Y yo digo, pero yo ya estoy en una situación que no. Pero a la madre hay que quererla, pero muchas veces no hacerle caso. Porque, y esto es con respeto por los padres, yo algún día lo seré, pero si la persona que te habla al oído, la persona que te aconseja, en la vida todos necesitamos mentores, pero la mayor capacidad que debe tener cualquier mentor es el ejemplo. Nadie es capaz de educar a otros si no es con el ejemplo. Cuando yo iba a la universidad y me explicaban inversiones, y después el profesor que me explicaba inversiones me lo encontraba en el bus conmigo, yo decía, pero este señor me explica algo que él no entiende, que él no sabe, que nunca ha hecho, no es coherente, no explica con el ejemplo. Le preguntaba yo, profesor, ¿usted invierte? Yo no invierto y nunca voy a invertir. Mentalidad de pobre. Y esa es una mentalidad de pobre que se replica y que se multiplica. Pobres que se crían entre los pobres, con amigos que son pobres, familiares pobres y padres pobres, y al final todos terminamos siendo pobres, porque Dios los crea y ellos se juntan. Entonces fíjate que cuando nosotros venimos a un evento de estos, nosotros venimos a aprender cómo crear una organización. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un método de mercadeo en red o de multinivel con cualquier negocio? Y yo me los conozco todos porque he trabajado 10 años con personas ricas. Personas ricas para mí es de más de $1 millón o de dólares. Una persona en metálico, en portafolio o en el banco. Yo no estoy hablando de casas ni de coches, estoy hablando de activos. Entonces, esos son personas ricas. Cuando nosotros hablamos de crear una organización, la principal diferencia que tiene construir un negocio de mercadeo en red con cualquier negocio de la economía tradicional es que la mayoría de nosotros no tiene dinero para construir una organización. No tiene dinero, no tiene la infraestructura y no tiene la experiencia. Y cuando hablo de experiencia es tener mentalidad empresarial. La mayoría de las personas no puede construir su propia organización porque simplemente tienen mentalidad de empleado y llevan 20, 30 o 40 años aprendiendo habilidades de empleado. ¿A qué vamos a la universidad? A aprender a comportar, a saber cómo comportarnos cuando el jefe llega de mal humor. Vamos a la universidad a aprender a cumplir horarios. Vamos a la universidad a aprender cómo comportarnos y ser políticamente correctos. A eso vamos a la universidad. A aprender cómo construir el sueño de otros. Uno sabe que uno está recorriendo el camino hacia la libertad financiera cuando está construyendo su propio sueño. Y construir su propio sueño pasa por desarrollar habilidades de emprendedor, habilidades de empresario. El mundo es de los soñadores, amigos. Nadie, si un soñador no se hubiera atrevido a pensar que un aparato metálico era capaz de cruzar el Atlántico, el avión no existiría. Soñadores. El mundo no es de los realistas, porque los realistas son los que dicen, tú aterriza y consígate tu empleo. Tú aterriza y búscate de qué vivir. Tú aterriza y confórmate con 1.000 euros. Tú aterriza, estudia en la universidad y vive la vida que te tocó vivir porque es lo que hay. Ese es el mundo de los realistas, pero el mundo es de los soñadores. Los soñadores al final son los que se vuelven ricos, porque los soñadores son los que son capaces de entender que 2 más 2 no es igual a 4. En el mundo de los soñadores, en el mundo de los emprendedores, 2 más 2 puede ser lo que a nosotros se nos dé la gana. Porque esto no se trata, el mundo del emprendimiento y el mundo del empresarismo no es una ciencia exacta. No es 2 más 2 igual a 4, aquí no existe eso. En el mundo del emprendimiento y en el mundo del empresarismo, nosotros podemos llegar hasta donde nuestra mente nos permita llegar. Pero como nuestra mente tiene limitaciones, nuestra mente es de empleado, nuestra mente consiste en conseguir un empleo,
nuestra mente consiste en comportarnos de tal forma que no nos echen, nuestra mente consiste en cumplir las normas, y el mundo de los ricos no se trata de cumplir normas, el mundo de los ricos no se trata de ser políticamente correctos, el mundo de los ricos no se trata de ser realistas. El mundo de los ricos es de romper lo que ya existe. El liderazgo consiste en construir donde no hay nada. En eso consiste el liderazgo. A mí hay gente que me dice, pero es que yo no tengo dinero para invertir. Tú no necesitas dinero para invertir, lo que necesitas es mentalidad para invertir. No hay malas inversiones, lo que es malos inversionistas. No hay malos empresarios, lo que es personas que no tienen mentalidad empresarial. Y por eso en este negocio no estamos para venderlo. Si a mí mi esposa me dice, tú vas allá a aprender a vender lenguas de Cambridge, 1 hora y media de recorrido. Y mi esposa es pediatra, ella me dice, tú vas allá a aprender a vender detergentes. Tiene lógica, porque eso es lo que nosotros le vendemos a la gente allá afuera. Si nosotros le decimos a la gente que las personas entran a este negocio a aprender a construir una organización, es muy diferente, porque cualquier persona con liderazgo, pero sin el vehículo para alcanzar sus metas, lo entiende. Si le dicen que esto es un negocio o que este es un proyecto para construir una organización, el mundo allá afuera está lleno de líderes. El 95% de la gente es empleada y es efecto rebaño, borrego. No tiene la mentalidad desarrollada para desarrollar un proyecto empresarial. Pero el mundo también está lleno de líderes que no tienen el vehículo. El mundo está lleno de ejecutivos, directores de compañías, directores de departamento, que no tienen el vehículo. Yo tuve toda la vida un trabajo ejecutivo y yo sabía que en cualquier momento me decían mañana no regreses. Yo tenía un amigo corredor de bolsa, todo el año generando beneficios para la compañía. En bolsa hay un puesto que se llama posición propia, donde uno maneja la posición propia de la compañía, el capital de la compañía. Personalmente yo manejaba $5 millones de la compañía y lo que uno hacía era invertir en el mercado para arrojar beneficios. Yo tenía un amigo en otra firma que llevaba un año generando 200.000, 300.000, 400.000, 300.000, 400.000. Todo un año súper bien, eran buenos beneficios. Y llegó más o menos octubre, noviembre, la bolsa hubo un fenómeno bursátil bastante negativo y él tuvo pérdidas de $1,5 millones en un mes. Y le dijeron, Francisco, no regreses. Es más, le dijeron, Francisco, por la tarde, si quieres por la tarde ya no regreses. ¿Por qué? Porque el puesto es prestado. Nosotros estamos todos nosotros, los que éramos empleados o los que somos empleados, estamos construyendo el sueño de otro. Y cuando ese otro se aburra de nosotros, hasta allí llegamos. Y el tema es que cuando nosotros aprendemos a construir una organización, en el fondo estamos aprendiendo a ganar dinero. Todos fuimos educados para trabajar, pero ninguno fue educado para ganar dinero. Yo no tuve ninguna clase en la escuela o en la universidad donde dijera cómo se hizo rico Bill Gates. Yo no tuve ninguna clase donde me dijeran por qué el interés compuesto es uno de los fenómenos de la naturaleza más potentes. Eso lo decía Albert Einstein. Yo nunca tuve una clase en la universidad donde me dijeran, a mí me explicaron cómo, ¿quién inventó la bombilla? ¿Quién la inventó? Thomas Alva Edison, cómo inventó la bombilla. Pero a mí nunca me explicaron cómo se hizo rico Thomas Alva Edison y creó General Electric. Es diferente. Por eso es que los chicos se aburren en el colegio, porque les están enseñando lo mismo que les enseñaron a los padres y el estilo de vida que tienen los padres no les apetece. Entonces ellos dicen, me están enseñando lo mismo que aprendieron mis padres, pero yo no quiero ser como mis padres. Y por eso es la deserción. Cuando nosotros trabajamos, el trabajo tiene rendimientos decrecientes, porque nosotros llegamos a los 40 años y ya no queremos trabajar por salud, porque queremos estar con nuestra familia, etc. Rendimientos decrecientes. Entre los 20 y los 40 años, los rendimientos son crecientes, tenemos vitalidad, energía. Si los rendimientos en el trabajo son decrecientes, el trabajo como vehículo económico es un vehículo de ingresos decrecientes. Porque cuando nuestros rendimientos por el trabajo, por la labor que nosotros desempeñamos, empiecen a ser verdaderamente decrecientes, cambiarán uno de 40 por los de 20. ¿Sí o no? Cuando el dinero es diferente.
Y el vehículo económico que cualquier persona puede utilizar para desarrollar un negocio y crear dinero es diferente, porque el dinero siempre tendrá rendimientos crecientes. ¿Por qué el dinero siempre tendrá rendimientos crecientes? Porque serán crecientes si nosotros desarrollamos habilidades para crear dinero, habilidades para ganar dinero. Y uno sabe que uno está desarrollando habilidades para ganar dinero cuando el interés compuesto es mayor al promedio. Si a mí me dicen, yo soy muy inteligente, y yo le pregunto, ¿cuánto ganas? No, pero es que no importa que yo cuánto gane, yo soy muy inteligente. No. Es que estamos en una economía de mercado. Si eres tan inteligente y no llegas a fin de mes, seguramente no eres tan inteligente, y es duro decirlo, porque el mundo está lleno de profesionales, de eruditos, de sabios que son pobres, gente con máster de doctorado que no llega a fin de mes. ¿Cuál es la diferencia? Educación financiera. ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es el interés compuesto que ganas? ¿Cuál es el vehículo económico que utilizas? Esa es la reflexión que les quería dar.